Fue mi gente, es John Atwabi. En esta oportunidad tenemos que hablar de lo que pasó en El Salvador en las últimas horas, que ahora tiene a la izquierda y a supuestos conservadores en El Salvador que o no son conservadores y nunca lo fueron, o simplemente están molestos de que no son ellos los que están en el poder, no son ellos los que son uno de los líderes políticos más populares de la actualidad y por eso son tan grandes detractores de Bukele. Por eso están muy molestos y están diciendo que El Salvador ahora es una dictadura y que Bukele es un dictador, que él ha destruido la democracia. Entonces se preguntarán por qué. Pues porque resulta que el Congreso de El Salvador aprobó reformas constitucionales para abolir los límites al mandato presidencial, lo que obviamente permitirá que Bukele pueda postularse un número ilimitado de veces. También la reforma ampliará la duración de los mandatos de 5 a 6 años, mientras que las próximas elecciones se van a adelantar al 2027. Ahora miren, la cosa de que tú eres un dictador terrible y nefasto que destruyó la democracia, pero al mismo tiempo estás adelantando las elecciones, me parece un poco contradictorio, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, Nayib Bukele sabe que inclusive las más recientes encuestas publicadas por El País hace poco más de un mes muestran que Bukele sigue teniendo 85% de aprobación y que solo 1.4% de los encuestados cree que la concentración de poder en una sola figura es un problema para el país. Entonces Bukele sabe cuál va a ser el resultado de las elecciones porque sigue siendo de lejos el político más popular del país. Y no solo de lejos en los márgenes que quizás se pudiese ver en Estados Unidos, por ejemplo, donde si tú fueses a ganar con 55% versus 45%, es una victoria aplastante. Me refiero a de lejos por realmente de lejos. ¿Okay? Recordemos el resultado anterior, donde Nayib Bukele sacó, si no me equivoco, 84% frente a 6% del que vino en segundo lugar. ¿Okay? Pero entonces, en este caso, yo me pregunto, ¿cómo exactamente es destruir la democracia al permitir que las personas puedan decidir a quién tener en la presidencia? Porque al fin y al cabo de eso se trata. Yo nunca he entendido este concepto, totalmente a mi parecer errado, de que nosotros tenemos que resguardar la democracia para impedir que se forjen y se establezcan dictaduras, cuando nosotros sabemos que si un gobierno pretende volverse dictatorial y tiránico, va a cambiar las reglas, va a cambiar la constitución. Ya lo sabemos, lo hemos aprendido, lo aprendimos en Venezuela, lo aprendieron en Cuba mucho antes, lo han aprendido en tantos otros países. ¿Okay? Entonces, si un gobierno quiere volverse dictatorial y tiránico, cambia las reglas y lo hace una vez que está en la presidencia. Entonces la idea de que nosotros tenemos que a priori tener términos límites, lo único que termina haciendo es no impide que se vuelvan dictadores los gobiernos democráticamente electos por medio de cambiar las reglas. Lo único que hace es que impide que gobiernos que están haciendo un buen trabajo y que gozan de amplia popularidad y que pudiesen continuar ganando elecciones y ser todavía la mejor opción para liderar el país, lo puedan seguir haciendo porque llegó su fecha límite y pues se tienen que ir porque sí. Esto sería igual de ridículo que, por ejemplo, tú tienes un plomero y el plomero que tú contratas siempre es el mismo, un jardinero, siempre contrata el mismo jardinero y ese jardinero hace un excelente trabajo. Él sabe cómo tratar todas las matas, los arbustos diferentes, él nunca mata ninguna de tus matas, ¿verdad? Siempre las deja bien bonitas, bien hechas, todo lindo y bello, ¿ok? Y resulta que un día llega y ya llevas 8 años o 10 años contratando a este mismo jardinero y él sigue trabajando y sigue haciendo exactamente la misma excelente labor que siempre ha hecho, pero debido a que llegaste al 10º año tienes que decirme la disculpa, pero tengo que buscarme otro jardinero. Ha sido excelente, no tengo ninguna queja, pero simplemente llegamos al 10º año, así que es hora de conseguirme otro jardinero. No tiene sentido, o sea, es totalmente ridículo. Por eso siempre he dicho que un presidente debería poder estar en el cargo hasta que la gente decida que no debería estarlo, ¿ok? Y nuevamente, eso es lo que le molesta a los detractores de Bukele, especialmente a los que son políticos en El Salvador, es que saben lo popular que es Bukele, saben lo popular que probablemente va a continuar siendo Bukele por un buen rato, entonces saben que eso significa que ellos ya no van a poder llegar al poder. Eso es lo que realmente les carcome por dentro, es no poder volver al poder. No les molesta en absoluto las formas en las que se hicieron estos cambios, no les molesta en absoluto el que esto cambie la constitución anterior, porque recuerda una cosa, una de las personas que más está montando un drama por esto es Marcela Villatoro, de Arena, ¿ok? Ahora, primero, recordemos, Arena es un partido que fue fundado por un militar y también un miembro de escuadrones de la muerte que le costaron la vida a miles de personas, y Arena es un partido que también fue parte fundamental de la creación de la Constitución de El Salvador del 83, que se hizo bajo los parámetros de una junta militar que estaba en el poder. Pero al parecer eso es legítimo, eso es totalmente válido, pero cuando lo hacen Nayib Bukele, quien acaba de ganar las elecciones el año pasado con el 84%, eso es el día en el que murió la democracia en El Salvador. Entonces escuchen esto. Ha muerto la democracia en El Salvador. Así
como lo oyen, señores. En una patanada, en un día antes de vacaciones, para que mientras la gente está en las ruedas por las vacaciones agostinas, no se acuerden de cómo cambiaron la Constitución por dispensa de trámite en una tarde, sin consultas y de la forma más burda y cínica. Ok, Marcela, entonces Nayib Bukele y el Congreso bukelista lo que hicieron fue engañar a la población de El Salvador, ¿verdad? Según lo que tú dices. Ese será el caso cuando la población de El Salvador vuelva de las vacaciones y se dé cuenta del engaño, porque estoy seguro que tú, Marcela, se los va a dejar saber, pues eso hará que la próxima elección Bukele la pierda. Y en tal caso, si la próxima elección Bukele la pierde, pues eso hará que cualquier reforma que él haya hecho que le permite continuar en la presidencia por siempre y para siempre no valga de absolutamente nada. Entonces, ¿por qué tanto drama, Marcela? ¿Será quizás porque sabes que lo que estás diciendo es falso? ¿Será quizás porque sabes que inclusive si cada ciudadano de El Salvador tuviese que haber votado a favor de permitir que Bukele volviese a reelegirse después de llegar a sus actuales términos límites, que la gran mayoría hubiese votado a favor de esa enmienda constitucional? ¿Será quizás por eso? ¿Será quizás por la amargura de saber que ahora tienes que competir con este sujeto que es increíblemente popular y que no hay nada que ustedes puedan hacer, por lo menos no actualmente, para poderlo desbancar? Y miren, ustedes saben, yo he criticado a Bukele muchísimas veces. Antes de que Bukele se volviese presidente, yo pensé que el tipo iba a ser un absoluto meme, porque eso es lo que parecía. Parecía una mala copia de Donald Trump. Pero resulta que, por lo menos en el campo de seguridad, nadie le puede quitar el labor y el trabajo y los resultados que ha logrado. Nadie se lo puede quitar. Y son resultados que tienen como pues un hecho que ha salvado a miles y miles de personas. Miles y miles de personas inocentes siguen con vida actualmente en El Salvador gracias a que Bukele por fin hizo algo frente a los criminales, frente a los pandilleros. Algo que personas, por ejemplo, del partido para el que tú todavía trabajas y perteneces, Marcela, nunca hicieron, ¿ok? Entonces, yo he criticado a Bukele y he dicho, miren, a partir del momento en el que el tema de las pandillas dejó de ser el mayor problema del país, el mayor problema se vuelve obviamente el tema económico. Y en ese campo Bukele todavía tiene que cumplir. Tiene propuestas, tiene ideas, pero están en pleno desarrollo todavía, así que vamos a esperar a ver cuál es el resultado. Sin embargo, hoy por hoy la realidad es que lo que dice la gente es lo que debería poderse imponer, especialmente cuando el margen es uno tan grande. Entonces, realmente a llorar a la llorería, Marcela. Pero después tenemos algunas otras personas también en Twitter que dicen cosas como esta. Dicen que solo aprueban cosas que benefician al pueblo. A ver, que alguien me diga, ¿en qué beneficia al pueblo la reelección presidencial indefinida? Cabal, en nada. El único beneficiado es Bukele, que seguirá gozando de impunidad, y sus sirvientes, que seguirán con jugosos salarios. ¿Impunidad de qué? ¿Impunidad de qué, Antonio? ¿Qué has demostrado exactamente que ha hecho Bukele, que es terrible? Por ejemplo, lo acusan de robarse las elecciones. Demuéstrenlo entonces. Hagan la de María Corina Machado. O sea, pidan la boleta. ¿Okay? Después también este tweet de una de las mentes más brillantes de Venezuela, ¿okay? Codiguillos, dice: oficialmente El Salvador es una dictadura. Lo más seguro es que la mayoría aplastante que tiene Bukele en el Congreso apruebe la reforma constitucional. Otra democracia que fracasó. Yo me pregunto, ¿cómo exactamente se vuelve una dictadura un país que está siendo gobernado por quienes fueron democráticamente electos y que, utilizando ese poder, están pues aplicando cambios y haciendo reformas a las leyes? Me pregunto, ¿cómo se vuelve exactamente ese país una dictadura? Ahora, ¿se volvería una dictadura si la próxima elección, el 2027, Bukele la pierde y no se va? O si Bukele la pierde y se la roba. En tal caso, pudiese decir que es una dictadura. La idea de llamar dictador a una persona que tiene apoyo de más del 80% del país es una de las estupideces más grandes que he leído en todo lo que da la semana. Después tenemos a Héctor Silva Avalos, que dice: lo hicieron Fujimori, Chávez, Daniel Ortega, y como estaba dicho, lo ha hecho Nayib Bukele, los neotiranos, ¿okay? Después este otro: la única persona que necesita la reelección presidencial es Nayib Bukele. El cargo le garantiza impunidad y un nivel de vida el que no gozaría fuera del poder. Podate y sus cómplices y aduladores, por supuesto. Ahora, una cosa. Por aduladores te refieres a más del 80% del país. Esos son los aduladores de Nayib Bukele, y en tal caso, pues, podrán ser todos los aduladores que quieras, pero así funciona la democracia. Entonces, una vez más, únete a Marcela en la llorería, ¿ok? Pero está el tema de que esta idea, se ha dicho por mucho tiempo,
de que personas pueden gozar de lujos y de una vida que no pudiesen de otra forma por medio de ser presidentes. Yo creo que muchas veces es todo lo contrario, más bien. ¿Okay? Les explico por qué. Obviamente ser presidente es una cosa increíblemente cómoda, increíblemente lujosa, claro que sí, pero a menos que tú quieras ser una figura como un jeque árabe, a menos que quieras ser una figura como un Gaddafi, ¿okay? Que literalmente vivía como la reina de Inglaterra y no le importaba que la gente lo viera viviendo así, y él viajaba por todo el mundo, y o sea, era una cosa, ¿okay? No le importaba. A muchos otros dictadores, tiranos, tratan de ocultar este tipo de vida de lujos porque quieren aparentar que siguen en contacto con el pueblo, ¿okay? Por eso es cuando a Nicolás Maduro lo agarran utilizando uno de sus relojes costosos, uno de sus Rolex, uno de esos relojes Richard Mille, si no me equivoco, Hublot, que le regaló Maradona, o cualquiera de los otros relojes de lujo que él tiene, cuando lo agarran utilizando una de esas, y personas como yo hacemos que esas imágenes se vuelvan virales, la próxima semana él utiliza sus relojes más baratos, sus Casio Edifice, ¿ok? Porque nuevamente tratan de aparentar que no, en realidad nosotros estamos en contacto con el pueblo, y ese reloj costoso que yo traía puesto era una réplica de Temo, ¿ok? Pero entonces, la realidad es que si tú estuvieses en el poder, en la presidencia, por 10 años, 15 años, y fuese una persona, bueno, inclusive por un año, y fuese una persona tan corrupta como supuestamente ustedes dicen que es Bukele, él pudiese llevarse toda la plata que él se pudiese gastar en el resto de su vida, dejar la presidencia, decir, bueno, no me voy a postular a la reelección, y irse a vivir a Dubái. Tener un tremendo penthouse en el Burj Khalifa, ¿ok? Y pudiese hacer lo que quisiera y no tendría la presión de ser presidente y no tendría que rendirle cuentas a nadie porque ya no sería presidente. Pudiese literalmente ir y comprarse una isla propia, ¿ok? Y de la misma forma lo pudiese estar haciendo actualmente Diosdado Cabello. Ahora, en el caso de personas como Diosdado Cabello, él es una persona que le importa mucho más el poder que el dinero. Yo estoy totalmente seguro de que si a Diosdado Cabello tú le ofreces $10,000 millones y que se pueda ir a una isla desierta, no aceptaría ese acuerdo, porque él prefiere tener poder, porque al fin y al cabo tiene complejo de Napoleón. Entonces la única forma en la que él se puede sentir hombrecito es por medio de tener poder, por medio de poder comandar a otros, por medio de poder decir, hey, mira, tú vas a hacer esto, no vas a hacer aquello, por medio de meter miedo, ¿ok? Y en el caso de Nicolás Maduro, yo creo que si Maduro quisiera irse, pues probablemente habrían quienes evitarían que lo hiciera, ¿ok? Porque Maduro es la cabecilla, entonces ya sea que él quiera estar allí o no, tiene que estar allí, porque si él se va, se tambalea el resto de la estructura, ¿ok? Entonces no estoy diciendo que Maduro lo esté manteniendo ahí obligado, pero inclusive si él quisiera irse, probablemente le darían un jalón de orejas bastante fuerte, ¿okay? Para que cambie de parecer rápidamente. Pero entonces, en el caso de Bukele, si él simplemente quisiera vivir esta vida de lujos y opulencia, él pudiese simplemente robarse toda la plata que pueda y irse y comprarse su isla y vivir fantásticamente, ¿okay? Entonces, nuevamente, es una estupidez. Ahora bien, lo he dicho tantas veces, el tema de las reelecciones me parece uno en el que, pues, como Donald Trump debe estar pensando actualmente en lo que probablemente fuera llamada a Bukele después de haberse hecho este anuncio en el que Donald Trump probablemente le dijo a Bukele, mira, Alex, no puedo creer que lo hiciste primero tú antes que yo, ¿ok? Pero sí, siempre lo he dicho, me parece una estupidez. Quien gobierna mejor debería ser quien pueda seguir gobernando, así de simple. Pero bueno, déjenme saber ustedes qué opinan al respecto. Hasta la próxima, gente. Paso.